Hola, muy buenas, bienvenidos al Nido del Búho y hoy quería comentaros, tras haber visto la preciosa imagen de Yolanda Díaz junto con Puigdemont, pues quería hablaros sobre un término que yo creo que viene a ser más o menos un término bastante acertado a lo que ha podido sufrir España, por lo menos en los últimos siglos, y es la balcanización, y en este caso la balcanización de España. Quizá es algo raro, pero en este caso el Reino de España, o sea, el Estado español actual corre riesgo de esa balcanización, y esto es una realidad a vista de los posibles avances de los independentismos, sobre todo vasco y catalán, y además un aumento de independentismo en otras autonomías españolas. Pero antes de meterme en un momento mucho más actual, nos tenemos que retroceder a la España imperial, o sea, al Imperio Español. El Imperio Español se extendió prácticamente por toda América. Y es aquí, ¿no?, donde entra en juego Reino Unido, la corona británica. La corona británica, desde que España y Portugal descubrieron para Europa las Américas, el Reino Unido siempre ha sentido cierto recelo, cierta envidia, sobre todo envidia. Y como España y Portugal no le dejaban, sobre todo España, le prohibían el comercio, ¿no?, o el acceso a los puertos más importantes de la América, la corona británica a lo largo de todos los años ha intentado siempre hacerse con estos territorios, controlar o intervenir de manera indirecta o directa sobre estos territorios y sobre estos puertos que eran de la propiedad española o portuguesa. Pero en este caso nos vamos a centrar principalmente en España. En este caso, la corona británica, en varias ocasiones, por ejemplo en las guerras del Asiento, donde el Reino Unido llegó incluso a hacer como otra armada invencible para invadir Cartagena de India, y que además salió bastante humillado, como ya todos conocemos, gracias al marine Blas de Lezo y también a la inteligencia española de la época. Pero esto no solo queda aquí. Con la invasión napoleónica y el debilitamiento de la España peninsular, Reino Unido aprovecha para hacer una gran intervención, tanto directa como indirecta, en todo el territorio español de América, de todos esos territorios de ultramar. Estas intervenciones fueron principalmente como las invasiones del Río de la Plata, donde los británicos intentaron ir o conquistar Montevideo y Buenos Aires de manera directa, cosa que los propios habitantes y las propias guarniciones de Buenos Aires y Montevideo frenaron. El plan de los británicos era realmente entrar y hacer la invasión por Buenos Aires y Montevideo, cruzar hasta Chile, conquistando todo ese territorio del Río de la Plata, y desde Chile ascender hasta el Perú, y ese era más o menos el plan. Curioso que posteriormente el libertador José Martí hiciera más o menos esa misma estrategia durante su guerra contra el Imperio Español. Por lo tanto, hay que mencionar ese interés continuo y bastante evidente de Reino Unido por el control y por la separación o balcanización de los territorios de ultramar españoles. Un interés que era puramente un interés propio, evidentemente, sobre todo para controlar el comercio, los recursos naturales que se encontraban en estas tierras, recursos naturales bastante abundantes y que ofrecían bastantes riquezas para una corona bastante capitalista, y que su principal motor era el económico, como hasta la fecha viene siendo. Los británicos, al no poder ver cómo de manera directa podían acceder a esos recursos y a ese control de esos puertos y esos territorios, decidieron intervenir en estos territorios de manera indirecta, y hicieron un método que posteriormente no va a ser muy característico del mundo anglosajón: intervenir en los países de manera indirecta, incentivando o digamos apoyando a grandes líderes que establezcan cierto régimen o generen o creen un estado más o menos a su propia conveniencia y a los propios intereses anglosajones. Como bien se dice, divide y vencerá, y esto bien lo supieron los británicos. Y no es más el mejor ejemplo que la propia América española o Iberoamérica. Esta Iberoamérica fue realmente dividida a través de los libertadores, que incluso
los propios libertadores, como en el caso de Bolívar, que creó la Gran Colombia. Esa Gran Colombia siguió una división interna aún más y que al final acabó en la creación de diversos países como por ejemplo son Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tras haber analizado brevemente esta faceta de la historia del Imperio Español y esta balcanización que se dio en los territorios de ultramar, hace pensar, ¿no?, y hace intuir medianamente cuál es el modus operandi del mundo anglosajón a la hora de intervenir en ciertos países. Tras esta balcanización se sabe, además, no es que no se pueda, es que se sabe las grandes intervenciones que han hecho el mundo anglosajón en todos estos países que componen a la actual Iberoamérica. Estos países que han intervenido no son ni más ni menos que Reino Unido y principalmente Estados Unidos. Estados Unidos que se considera como hijo de Reino Unido. Evidentemente la intervención anglosajona en estos países es más que evidente, pero además esta balcanización no solo se ha quedado aquí. La realidad es que América Latina, Iberoamérica, sigue estando separada y además sus propios líderes, así como incluso la propia población, etcétera, etcétera, y los propios estados e incluso la propia cultura hace que todos estos países permanezcan todavía separados y con una falta de cooperación. De hecho, a mí el otro día me sorprendió las declaraciones del presidente Bukele que pretendía unir Centroamérica. Una pretensión que veo complicada a día de hoy, pero que desde luego si no es él, no sé quién va a ser. Porque la realidad es que muchos países latinoamericanos están bastante mal. Y todos lo sabemos. Y además que todos estos países comparten en muchas ocasiones presidentes y gobiernos con cierta ideología o digamos o cierto parecido ideológico que los mantiene separados y que falta esa cooperación. O sea, no incentivan la cooperación con otros países de manera activa para un progreso y una integración de países iberoamericanos para un progreso mayor. Hay intentos, pero intentos fallidos que no funcionan bien. Pero si creéis que lo que es la balcanización solo se queda en lo que eran los territorios de ultramar y a día de hoy es América Latina, por cierto, América Latina no es realmente, es un término francés de Napoleón que crearon los franceses, mejor utilicemos el término de Iberoamérica. Mejor utilicemos el término de Hispanoamérica o Iberoamérica si incluimos a los territorios portugueses. Pero bueno, prosigamos. Esto no solo se queda en estos territorios, sino que esta balcanización puede seguir progresando en el propio territorio peninsular español. Y no es ni más ni menos que la posible independencia del País Vasco y de Cataluña. Autonomías que en los últimos años ya sabemos que el País Vasco a través de ETA buscaba la independencia y en el caso de Cataluña a través de grandes protestas y a través principalmente de la acción política y de manifestaciones. Y evidentemente esto hace pensar que España realmente corre un bastante riesgo. Y sobre todo con las últimas declaraciones de los presidentes y las grandes declaraciones de los principales líderes independentistas, que no es más que ver la propia imagen que he comentado al principio del vídeo. Por lo tanto, la balcanización de la España actual puede ser más que evidente. De hecho, ya era evidente hace unos años con las grandes concesiones y competencias que se le ofrecieron y se le dieron a principalmente la autonomía de Cataluña y el País Vasco, aparte de otras, pero principalmente esas dos comunidades autónomas. De hecho, estas comunidades autónomas han sido más iguales que las otras. De hecho, en España parece ser que hay unos más iguales que otros, pese a que en la Constitución se declare que todos deben tener los mismos privilegios y los mismos derechos, cosa que no se cumple. Y bueno, tras este pequeño análisis sobre la historia del Imperio Español, esa balcanización que hubo y esta posible balcanización que pueda haber en España, que por cierto no he comentado y esto se me ha pasado y yo de verdad lo admito, que esto también va para otro vídeo, pero es que en esta balcanización y a estas independencias del País Vasco y Cataluña también se le pueden sumar las adhesiones de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias a Marruecos. Territorios totalmente españoles,
pero que Marruecos quiere, y a vista de la deriva española puede ser posible que esto se dé. Por lo tanto, tenemos una posible, más que posible, balcanización española. Pero esto a día de hoy todavía son preludios o digamos son pequeñas señales. No sabemos todavía en qué acabará. Y ahora os lanzo las preguntas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que hay unas fuerzas externas, unos países externos que quieren intervenir o digamos que están detrás de este independentismo y de esta balcanización? Como por ejemplo fue el caso del Reino Unido o de la corona británica en la independencia de los territorios de ultramar españoles, o no lo hay. Y bueno, tras estas preguntas, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete y apoyarme en el canal. Y bueno, la realidad es que esto a mí se me ha pasado, pero es que a esta balcanización y a esta independencia se puede sumar la adhesión de Ceuta y Melilla y posiblemente las Islas Canarias a Marruecos, territorios que forman parte del proyecto del Gran Marruecos, cosa que Marruecos a día de hoy está llevando a cabo y que posiblemente tenga un proyecto bastante fructífero y un proyecto acabado. Esperemos que no. Y bueno, tras esto y tras este breve análisis sobre la balcanización o sobre la independencia de los territorios de ultramar del Imperio Español y esa intervención británica, y este pequeño y breve análisis de la historia actual o de la actualidad española, pues quería lanzar unas preguntas. ¿Actualmente creéis que hay una intervención exterior como en el pasado fue la británica en las independencias actuales o no? Y bueno, ¿creéis que esto al final se llevará a cabo? ¿Estas independencias se llevarán a cabo? Yo os lanzo estas preguntas, vosotros me respondéis en los comentarios, dadle like, suscríbete y apoya este canal para más vídeos.